y a compartir la pantalla. Hola Tristán. Listo. Vamos a dejar el chat. Ahí está, ya quedamos con el chat. Ya, entonces la idea es que, recordando y retomando, que la unidad de ustedes es la número 4, que corresponda a la identidad de quién soy, cómo me ven los demás, ¿cierto? En eso estábamos con la unidad. Y para tener en cuenta la importancia de esta unidad y el concepto de identidad, ustedes tienen que manejarlo a la perfección. Por eso empezamos desde séptimo a trabajarlo en lengua y literatura, porque después este concepto se trabaja mucho en primero medio y en segundo medio, ¿ya? Con el concepto de la identidad, de cómo yo me planto aquí en la tierra, podemos decir, ya en el lugar donde estoy, y cómo me identifico, qué soy yo, cómo me creo, cómo me complemento, cómo me construyo, esa es la palabra, cómo me construyo frente a este entorno, ¿ya? Y por eso es como clave, sobre todo en los libros de literatura de aquí hacia adelante, que están todos estos libros de literatura que son juvenil y están en esta búsqueda los personajes de cómo me construyo, cómo me voy a juntar con qué grupo de amigos, cómo son estas amistades, qué me pasa cuando me cambio de casa, qué pasa cuando me cambio de colegio, ya. Por eso están como esas temáticas que son súper comunes dentro en estos cursos que son de séptimo hacia adelante, hasta segundo medio, que trabajamos mucho la temática de la identidad, y ustedes no se dan cuenta, pero también la ven en serie, en película, etcétera, cuando, no sé, pues ven alguna película y siempre, típico de película gringa, ¿cierto? Que el personaje se cambia de casa y que le da depre, ¿cierto? Se cambia de colegio, ya no está con sus amigos, y se empieza a bajonear y de nuevo se empieza a construir una nueva identidad porque tiene nuevos amigos. Ya, entonces como que esa temática es lo que se trabaja mucho, se aborda demasiado en cuanto a literatura juvenil y en nuestros cursos. Y así mismo nosotros vamos construyendo nuestra propia identidad de cómo soy yo, cómo me construye mi identidad chilena, cómo soy yo dentro de mi familia, etc. Por eso, claro, Dante de nuevo está con el ruido. Ya, entonces, el objetivo de esta clase es analizar diversos personajes de acuerdo a su identidad. Entonces, la idea es que esta clase vamos a trabajar distintos personajes, ya los personajes tipo, y de ahí, a partir de eso, hablando sobre la identidad, cómo llegó, por ejemplo, a ser villano, cómo llegaron a ser superhéroes, etc. ¿Ya? Ya, entonces, sigamos. Como actividad inicial, la idea es que respondamos las siguientes preguntas. ¿Son importantes los personajes en una historia? A ver si me lo pueden escribir por chat. Eso sí, sí. Ya. ¿Y por qué estos personajes representan ideales o a tipos de humanos, por ejemplo? Porque hay personajes por eso decimos personajes tipo, porque decimos, este personaje representa tal cosa. No sé si con eso pueden entender el concepto de representar algo. Por ejemplo, tenemos no sé, pues como estaban diciendo de Peter Parker, él representa al héroe, ¿cierto? Pero este héroe que es como adolescente, ¿cierto? Es medio es soñador, ¿cierto? Está lleno de ideales, etc. Entonces, como que él representa ese prototipo de personaje. Y igual tenemos, por ejemplo, ahí hay distintos como evoluciones de los personajes de Spider-Man, de Batman, por ejemplo, que ellos ¿cierto? Van cambiando a partir de los años, pero también tenemos este Spider-Man, Peter Parker, que a partir de las películas que han realizado también ha cambiado, ha variado bastante, ¿cierto? Pues al principio era este Spider-Man que sufría, ¿cierto? Por Mary Jane, y que siempre estaba como en depresión, ¿cierto? Y era casi como muy estaba marcado así entre comillas como un perdedor, ¿cierto? Pero después de eso
el nuevo Spider-Man, ¿cierto? Que hace Marvel es como, ¿cierto? Es adolescente, es gracioso, ¿cierto? Tiene como una chispa muy distinto y es más parecido este personaje de Peter Parker al Spider-Man que es de los cómics, ¿ya? Que se desprendió un poco de esa visión de las películas. Y aquí tenemos otras imágenes para no olvidar, ¿cierto? Que nosotros también estamos trabajando la identidad y el alter ego, ¿cierto? Que aquí tenemos, ¿cierto? Aquí a Spider-Man, que aquí tiene su mitad, ¿cierto? Que es Peter Parker y su alter ego es Spider-Man, ¿cierto? Aquí tenemos a Wolverine, ¿cierto? Y acá tenemos a Superman. Y aquí parece que es Linterna Verde. Ya, vamos a continuar. Entonces vamos a recordar de nuevo para que no se nos olvide que la identidad personal, ¿cierto? Personal tiene que ver con un entretejido, ¿cierto? De quién soy yo. Dijimos también que partía desde que yo nazco y tengo un nombre, tengo un root asignado, etcétera, pero también tiene que ver con el sentido de pertenencia, de cómo yo me construyo con un otro. Por eso siempre tenemos que decir que somos una construcción social, porque nosotros solo no estamos solos en este mundo y nos construimos con un otro, ¿ya? Somos distintos. Por ejemplo, somos distintos aquí, Tristán está ahí, Tristán es distinto cómo se comporta en clase, ¿cierto? Es distinto cómo se comporta con su amigo, es distinto cómo se comporta con la mamá, es distinto cómo se comporta con si va a dirección, etcétera. Nos comportamos de distintas maneras, somos una construcción social, somos distintos. Luego tenemos la identidad cultural, ¿cierto? Que tiene que ver con el sentido de pertenencia, cómo yo me pertenezco a un lugar, ¿cierto? Cómo me arraigo a este lugar, ¿ya? Y tiene que ver, ¿cierto? Con rasgos físicos, psicológicos, etcétera. Y luego tenemos la identidad nacional que vincula todo esto, ¿cierto? A partir de la nación, de donde yo pertenezco a mi lugar geográfico, ¿cierto? Que tiene que ver con las costumbres, las tradiciones, los bailes, etc. Y ahí tenemos como un resumen para recordar, ¿cierto? Repasar los conceptos que ustedes ya estaban viendo en la unidad. Es decir, entonces... Todo tapado con tabla, si ya va a empezar, ya no... ¡Cállense, mamá! Se escuchó todo. Y ahí sí, silenciada. Entonces, a partir de eso, nosotros nos tenemos que hacer siempre esta pregunta: ¿quiénes somos? ¿Ya? ¿Quiénes somos a partir de esta identidad nacional, esta identidad personal, esta identidad, identidad cultural, ¿cierto? Nacional, y también no olvidar que también mencionamos el concepto de identidad de género, también, que también es un concepto que todo esto, a partir de todo este cúmulo de identidades, que cómo me construyo, cómo soy, ¿cierto? ¿Quiénes somos? ¿Cómo me construyo? Ya, de a partir de eso, de esta temática de que estamos viendo de la identidad que soy, cómo me construyo, tenemos que dar cuenta de estos conceptos que son clave en la narrativa, que son de las descripciones de los personajes. Y tiene que ver con que nosotros describimos a los personajes de estas dos formas, a través de la prosopopeya y a través de la etopeya, ¿ya? La prosopopeya es la descripción de los rasgos físicos, ya solamente, ya como me describo a un personaje por los rasgos físicos. En este caso, por ejemplo, si fuera Iron Man, nosotros tenemos que decir cómo es físicamente: tiene barba, ¿cierto? Es alto, se ve fornido, etc. Solo descripción física. Mientras que, si una es física, la prosopopeya, la etopeya es psicológica, ¿cierto? Y tiene que ver con los rasgos morales de los personajes, su manera de ser, de actuar, su carácter. Entonces, si seguimos en esta definición, que era como que estábamos dando el ejemplo con Iron Man, ¿cierto? En este caso, él siempre dice que es un filántropo, un filósofo y millonario, ¿cierto? Entonces está describiendo, ¿cierto? Como sus características de que, ¿cierto? Es medio egocéntrico, ¿cierto? Es adinerado, etc. Y la sumatoria de la prosopopeya y la etopeya nos da igual a una descripción tipo retrato,
¿ya? Que tiene que ver con la combinación entre ambas, una descripción física, psicológica, y esto da una descripción de retrato. Ahora, cuando uno tiene lecturas en cuanto a la narrativa, ya a veces los personajes solo se describen físicamente, otras veces no, a veces es psicológicamente, a veces es implícito, ya nos dicen, no, estaba taciturno mirando el horizonte, pero no está diciendo que el personaje es medio depresivo, pero uno lo infiere, ¿cierto? Uno está infiriendo la información y diciendo, debe estar medio triste, ya, entonces ahí uno va dando las descripciones de, ya. Entonces, para seguir con eso, vamos a decir que existen estos personajes tipo, ¿ya? Ya que son como los tipos de personaje que siempre están presentes en la narrativa, en los cuentos, en las películas, etcétera, ¿ya? Que tenemos que, aquí dice que son personajes de ficción que dependen fuertemente de tipos o estereotipos. Ya sí, también tenemos que tener arraigado ese concepto que son como estereotipos, por ejemplo, claro, la mujer que suele ser sexy es llamada la mujer fatal, entonces es como un estereotipo de que siempre tiene que haber una mujer sexy en una narración, o siempre tiene que haber una mujer que está esperando ser rescatada, entonces tiene que ver con estos estereotipos entonces para su personalidad, para que describen su personalidad, la forma de hablar y otras características. Claro, muy bien. Sí, Mary Jane la dama en apuros en Spider-Man. Y es un estereotipo, ¿cierto? De que ella tiene que ser así como que no puede hacer nada, que siempre está esperando que la salven, ¿cierto? Entonces ahí tenemos este estereotipo. Y esa es como una construcción también, pues seguimos ahí con la construcción de identidad. Cómo estos personajes se van construyendo, cómo llegó ella a ser solo la dama en apuros, cómo llegó a ella a ser, ¿cierto? Que a veces, por ejemplo, tenemos en los de, ¿cómo se llaman esto? O sea, en los de Marvel, los Vengadores, tenemos ahora que salen todos juntos, pero después cuando dan sus películas solos, en la individualidad, ¿cierto? Empiezan a describirnos así como cómo ellos se volvieron tal persona, ¿ya? Por ejemplo, había quedado eh, ¿cuál quedó en la de Marvel, en la de los Vengadores? No la bruja, no me puedo acordar del nombre. Ya, filo. ¿Capitana Marvel? Claro, por ejemplo, la Capitana Marvel la habíamos visto, no, ellas nos tuvieron que dar como la película sola para darnos cuenta de cómo ella se convierte en la Capitana Marvel, ¿cierto? Y también iba a salir otra nueva, la que la hace la agente Romanoff. Ve que iba a salir este año, se supone, la nueva, y ahí nos iban a explicar de cómo la agente Romanoff se convirtió en eso. Black Widow, perfecto. Tía, yo le explico. En realidad, esa película no va a tratar del origen de Black Widow, va a tratar de qué El- pasó con Black Widow después de los hechos de Civil War. Perdón por prender mi micrófono, simplemente quería hablar. ya sí, no importa. Claro, ahí tenemos eso de que, ya, pero igual independiente de eso, como que nos dicen, igual va eso de que con la niña que se junta, ¿cierto? Que es la hermana, y ahí igual nos vamos a, que si es la hermana, nos vamos como a por qué juntas estaban ahí, ¿ya? ¿Ya vio la película? No, mándeme el link. Ya, entonces aquí tenemos varios ejemplos de estos estereotipos de personaje o personajes tipo. Y aquí vamos a verlos, nos vamos a describir. Oh, me salió, no me tenían que salir así. Ya, la idea es que aquí tenemos, cierto, que habíamos hablado del héroe, que aquí tenemos a Spider-Man, aquí tenemos el antihéroe, porque ahí también me estaban diciendo en chat que el antihéroe tenía que ser Deadpool, ¿cierto? Y después tenemos a el avaro, que tenemos aquí al señor Burns. Entonces el héroe es el cierto, siempre como el joven viril, es guapo, es siempre caballeroso, ¿cierto? Y esa es como la descripción del héroe casi siempre en todas las narraciones siempre tenemos un héroe, ¿cierto? En las películas, series, la narrativa, etc. Ya, el antihéroe, mientras este no es como tan común, no los tenemos en todas, pero sí lo tenemos marcado en varias, ¿cierto? Que tenemos el antihéroe que logra los actos heroicos, pero como
como un héroe verdadero, pero siempre de forma absurda. Y aquí está como la palabra clave, absurda e inmoral, ¿ya? Y luego tenemos al avaro, que siempre es un personaje rico, que vive para ahorrar e incrementar su tesoro, aunque es gruñón y no siempre es un villano. Ya, por ejemplo, aquí tenemos el avaro, ¿cierto? Que el señor Burns no es el villano de los Simpsons, pero siempre tiene como su objetivo es acumular dinero, ¿cierto? Y también tenemos en estos como de esta película, ¿cierto? Que siempre dan para la Navidad, que tenemos a estos personajes que aparecen, ¿cierto? Los fantasmas de Scrooge, y también es un tipo que es avaro, ¿cierto? Que acumuló mucha riqueza, pero no tiene que ver con que él sea el malo. Ya. Luego tenemos acá la madrastra, ¿cierto? La femme fatal y la dama en apuros. ¿Ya? Entonces la madrastra, ¿cierto? Es siempre muy poco maternal e interesada, ¿cierto? En muchos casos siempre se opone y desarticula a la familia. Y ahí tenemos, ¿cierto? Un sinfín de películas de Disney que tenemos a las famosas madrastras, ¿cierto? Aquí tenemos a la de la dama, no, la de la Cenicienta, que es como una nueva versión. Luego tenemos a la femme fatal, ¿cierto? Que es una mujer, ¿cierto? Siempre hermosa, pero es malvada. Y siempre conduce al héroe a la perdición. Y aquí tenemos a Mystic y también podemos decir de Gatúbela también, ¿cierto? Que Gatúbela era como que más llevaba al héroe a su perdición, ¿cierto? Y que era muy sensual, ¿cierto? Y luego tenemos a la dama en apuros, que es la joven bella, pero siempre necesita ser rescatada de algún destino cruel. Y aquí, como ya habían mencionado, a Mary Jane de Peter Parker. Y luego tenemos a la alcahueta, que suelen ustedes no conocer mucho ese término, pero sus papás sí, o su abuelo sí. Después tenemos el bufón y el libertino. ¿Ya? La alcahueta siempre es una mujer que concierta o encubre o facilita alguna relación amorosa, generalmente ilícita. Tiene que ver como esta mujer que siempre es como una mujer o una abuelita que trata de hacer como de cupido entre las parejas, ¿ya? Como que quiere juntarlos a través de algo, ¿ya? Que ella concierne eso. Por eso dicen, ¿quieres que sea tu alcahuete? Cuando yo quiero como, nosotros cambiamos el alcahuete por ¿quieres que te haga gancho? Ya, nosotros lo cambiamos. Y ahí tenemos este sapo que es de unos monitos de Julieta Ignocmeo, se llama. El bufón, siempre bromista, es tramposo, su objetivo siempre es desinflar el ego de los héroes. Son enemigos de la formalidad. Alivia la tensión en el conflicto. Y en este caso tenemos un ejemplo que es el burro de Shrek. Y pensando también lo mismo, ahí tenemos como a Shrek, igual él es como un antihéroe, por cierto, que es nuestro héroe de Shrek, pero él no pertenece a ningún prototipo de un héroe, pues no es joven, no es viril, siempre cuando hace algo lo hace de manera absurda, ¿cierto? Es chistoso, y entonces este sería como también nuestro antihéroe en la animación. Y el libertino siempre es, me equivoqué, cuando lo suba a Webclass lo vamos a cambiar. Que el libertino, este personaje, es quien siempre anda como de mujer en mujer, es como el picaflor, ya siempre está como muy presente en las teleseries, ¿cierto? En películas, etcétera, y ahí teníamos el ejemplo de Jack Sparrow. Y aquí teníamos los dos últimos ejemplos, que también las marqué mal, que aquí esta no es la alcahueta, sino el maestro, ¿ya? Que es el maestro, y aquí tenemos a Dumbledore, que es el maestro del héroe. Siempre representa la sabiduría y la experiencia, y luego tenemos al villano, que es un personaje malvado que siempre se opone a los fines de la protagonista, ¿ya? Tratando de impedir que cumpla sus metas. Ya. Ahora, la idea es que si nosotros ya manejamos los conceptos ciertos de identidad, de alter ego, ¿cierto? De los personajes tipo, que son como estereotipos de personaje, y cómo estos los describimos,
¿ya? La idea es que ustedes, yo voy a subir a webclass un cómics, ¿ya? Que se llama Tintín. Y igual hay como una película de Tintín, también después salió animada. Y este es Tintín en el Congo, ¿ya? Yo voy a subir el cómics completo de esta, tiene 65 páginas, pero ustedes van a leer solo de la 1 a la 14. Si a ustedes les gusta, pueden seguir leyéndolo completo. Ya recuerden que es un cómics, entonces igual una página son 6 líneas máximo en realidad, pues solamente son imágenes, ¿ya? Entonces la idea es que a partir del cómics, que ustedes hay como, aquí está como la descripción, recuerda que son series de viñetas, ¿cierto? Que forman una historia, el cómics tiene una finalidad narrativa, pues cuenta con los dibujos, lo que los relatos cuentan con las palabras, ¿cierto? Tenemos esta como doble visión de que a partir de la escritura y a partir de lo visual. Y siempre está influido por las características económicas, sociales y culturales de la sociedad que se origina. Y eso es súper importante porque ahora cuando lean el Tintín en el Congo, van a poder visualizar todo esto que les digo en cuanto a lo económico, a lo social, lo cultural, porque por ejemplo está en el Congo y Tintín, cómo dibujan a los personajes, a las personas que son de color, a las personas africanas de acá, así, muy negra, con los labios muy gruesos, entonces como que se describe él como muy británico, ¿cierto? Muy blanco, muy rubio, tenemos un estereotipo de este personaje y este estereotipo de marcar a las personas que son de origen africano de esta forma así como casi caricaturesca y burlona de cómo dibujar y describir a estos personajes. Entonces, la idea es que ustedes, a partir de la lectura de este cómic, encuentren cuál es el alter ego de Tintín, ¿ya? Porque Tintín es un periodista, pero también tiene su alter ego. Me responden si tiene siempre la misma personalidad o va cambiando, ¿ya? Y de qué manera usan ustedes estrategias para integrarse a los... Esta pregunta es más personal, de que cómo ustedes, como nosotros estábamos hablando de la identidad, de cómo soy yo en distintas situaciones, es cómo ustedes, qué estrategia utilizan para poder integrarse o desenvolverse en distintos ambientes. ¿Qué estrategia usan cuando, por ejemplo, se junta toda la familia? O cuando voy a ir a un lugar nuevo, o cuando me voy a enfrentar con mi amigo, o gente que no conozco. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿No? ¿Todo bien? Ya, bien. Ya, vamos a seguir. Después respondo lo de la prueba libre. Dice, acá. Luego, entonces la idea de que nosotros ya sabemos cuál es la clasificación de los personajes. Por ejemplo, vamos a ver ahora 3 hojitas de Tintín y vamos a, como actividad de cierre para finalizar la clase, vamos a observar estas 3 imágenes y vamos a responder como, por ejemplo, Tintín es el héroe o es el villano, es un antihéroe, y Malú, que es la mascota de Tintín. Entonces vamos a decir cuál es su clasificación de personaje, o sea, clasificación si esta descripción es personaje se describe a través de la etopeya, la prosopopeya o el retrato, o vamos a decir a qué personaje tipo corresponde, si es un héroe, antihéroe, etc. Y aquí vamos. Entonces aquí dice, esto es lo que ustedes van a tener que leer, que dice Tintín en el Congo. Y ahí, por ejemplo, ven lo que yo les decía, que este es como el típico detective inglés, ¿cierto? Que ahí sale que es rubio y anda con esta chaqueta, ¿cierto? Siempre de detective que andan con estas como gabardinas, se llaman. Y ahí dice, hasta pronto, querido Tintín, buen viaje y mucha suerte, lo vienen a despedir. Parece que es un joven reportero, dice la gente, que marcha a África, ¿ven? Ahí están hablando. Y ahí también están despidiendo a Tintín, que es la mascota de... O sea, se llama Malú. A Malú, que es la mascota de Tintín. Sí, ya estaba harto de llevar una vida tan monótona y mediocre, así que decidí ir a la casa del león, dice ahí Malú. Y ahí se están despidiendo, ¿cierto? Guau, guau, hasta la vista. Al cabo de unas horas, este es su camarote, señor.
Bien, muchas gracias. Entonces aquí dice, canastos, lindas arañas, con la poca gracia que me hacen a mí las arañas. Araña marginal, todo va mal. Se ha metido este baúl, ¿a dónde se ha escondido? Está por acá, le empieza a buscar, ¿cierto? Y ahí se le cae un cuadro, no, 7 años de mala suerte, ¿cierto? Pues dice acá, sigue, continúa. Dice, esto será mi mosquetera, gracias a ella podré dormir tranquilamente sin miedo de que me piquen los mosquitos. Toma que cartuchos más grandes, ¿serán para cazar leones? Sálvese quien pueda, naufragamos. Rápido, rápido, mi salvavidas. Y ahí está caído. A mí no me puede servir nada este trasto, sálvese quien pueda. Y ahí se encuentra, cierto, con un loro. Un loro, pero si no más que un estúpido loro, sálvese quien pueda. Estúpido animal. Ya. Guau, guau, este amigo me lo vas a pagar muy caro, sálvese quien pueda. Ya, hasta ahí vamos a seguir. Ya, entonces, por ejemplo, es más fácil encontrar en un cómic, ¿cierto? La descripción física de los personajes porque están a la vista, ¿cierto? Son evidentes. Entonces, si quisiéramos completar aquí la tabla en cuanto a la prosopopeya, en la descripción física, allí podemos decir al tiro que Tintín es un joven, ¿cierto? De cabello rubio, ¿ya? Que viste de gabardina, etc. Y podemos decir que Malú es un perro de color blanco, ¿ya? Ahora, en cuanto al personaje tipo, nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que este personaje es nuestro personaje principal y hasta ahora sabemos que es como el héroe de nuestra historia, ¿cierto? Que es un reportero, etcétera, que lo podemos inferir hasta porque nosotros ya sabemos que suelen ser como Superman, ¿cierto? Que suelen tomar este personaje del héroe, de este héroe que es un reportero y después se transforma en otro, ¿ya? Entonces lo vamos a inferir a partir de eso. Mientras que, cierto que sabemos que nuestro personaje principal es Tintín porque es el nombre del cómic, nos damos cuenta que este perrito, ¿cierto? Está teniendo como una aventura aparte solo porque encontró una araña, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta que este personaje corresponde, ¿cierto? Al bufón, ¿ya? Que es bromista, ¿cierto? Bromista y su objetivo es desinflar el ego del héroe, son enemigos de la formalidad y como que alivia la tensión del conflicto. El perrito siempre está como en medio de haciendo cosas como que no tienen nada que ver, tienen como su aventura aparte. Entonces siempre trata de esto de aliviar el conflicto interno que existe en esta narración. Ya, hasta ahí. Yo voy a subir el cómic completo para que ustedes realicen esta actividad central y puedan responder las 3 preguntas que están a continuación. Y después de eso, ustedes me la envían, ¿cierto? A mi correo que está aquí, el de pcastro@miuch.cl, y ustedes me envían esa actividad, ¿ya? Y para recordar de nuevo, porque nosotros hablamos la semana pasada que las evaluaciones que tendrán conmigo va a ser el 11 de noviembre, que va a ser el término de esta unidad, cerrar esta unidad, ¿ya? Que sería la próxima semana. Así que la próxima semana vamos a trabajar, vamos a repasar de nuevo lo que estamos hablando y después de eso van a tener la prueba habilitada durante la tarde. Y en cuanto al plan lector, ustedes van a tener la prueba el 20 de noviembre, que es la Noche de los Muertos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No puedo abrir el chat para verlo. Ya. No, te digo cuántas páginas tiene. No, ninguna. Ya. Vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar.